Bueno, mi nombre es Alan Hasil, yo soy profesor de aquí de la Universidad Autónoma del Caribe. Tuve la oportunidad de estudiar aquí mi pregrado, soy egresado de esta facultad en el año 2009. Actualmente soy el coordinador del área de saber diseño, lo cual se encarga de organizar todos los cursos de diseño desde segundo semestre, tercero, cuarto, hasta llegar a octavo. Cuando yo me encontraba estudiando aquí en la universidad, en pregrado, estuve en semilleros de investigación. De hecho, el semillero se llama Arquitectura Bioclimática. Siempre tuve pues la intención de estudiar la maestría. Cuando tuve la oportunidad, después de 4 años de haberme graduado, estudié la maestría en la Universidad Isthmus de Panamá y Colima de México. La maestría como tal se refiere al estudio del clima para ver cómo se comporta el clima y responder con el edificio con unos planteamientos adecuados. Y al final eso nos va a ayudar a llevar el edificio a confort higrotérmico, temperatura y humedad, y a reducir el gasto energético mensual. Desde las materias de diseño, lo que tratamos desde el comienzo, en segundo, primero es enseñarle a los estudiantes a leer el clima, conocer un poco sobre sus elementos, temperatura, humedad, radiación, velocidad de viento, precipitación, y los vamos orientando a que conforme vayamos subiendo los semestres, ellos tengan cada vez mayor manejo de esto y los diseños cumplan de pronto pues con esas estrategias de diseño correspondientes a cada clima. Por ejemplo, en Barranquilla el clima es cálido húmedo. Entonces las estrategias de diseño pasivas o bioclimáticas vienen siendo la protección solar, porque hay muchísima radiación y altas temperaturas, y la ventilación natural. Todo esto va amarrado a, por ejemplo, la orientación del edificio, la forma como tal, el color, las alturas, los tamaños de las ventanas, la ubicación de por dónde entra el viento y por dónde sale, y el tiempo de ventilación. Y acompañado también los elementos de protección solar, lo que tapa las ventanas o sombrea algunos muros, de acuerdo a cada orientación. Bueno, la carta solar marca las trayectorias del Sol en un punto en específico y esto va variando de acuerdo a la latitud. Entonces, si esta es la Tierra y estamos en el Ecuador, el Sol se va a comportar como un espejo hacia el norte y hacia el sur, viendo la carta solar como tal, cómo se inclina hacia el norte en unos meses y cómo se inclina hacia el sur en otros meses. Conforme vamos subiendo hacia el hemisferio norte, esas trayectorias se van moviendo hacia el sur, hasta cuando ya llegamos arriba a 90 grados hemisferio norte, que se ubica en una forma completamente circular. Y eso mismo pasa cuando vamos del hemisferio del Ecuador hacia el hemisferio sur. Nada más que las trayectorias se estarían acomodando ahora inclinadas hacia el norte. Y cuando llegan al polo sur, se acomodan de forma circular. Entonces, con los estudiantes, ¿qué hacemos? Les enseñamos a dibujar sobre la carta los elementos de protección, les enseñamos a conocer en un elemento vertical cuáles son las radiaciones por metro cuadrado. Entonces, dependiendo de eso, luego diseñamos un alero o un partesol. Son elementos, el alero es horizontal y el partesol es vertical. Y eso lo traducimos a una maqueta. Y ellos le colocan arriba la brújula y la colocan en el sol, la orientan y verifican que su alero o su partesol pues esté correctamente diseñado. Eso ayuda a que el estudiante comprenda más fácilmente el tema, porque ese es un tema, uno de los temas más complicados para entender en la arquitectura. Cuando estuve en el pregrado, mi tesis de pregrado en la universidad fue estudiar un periodo de tiempo de 100 años las tres tipologías presentes en la ciudad de Barranquilla en tema de vivienda, de vivienda unifamiliar. Excluimos lo que son las torres de apartamentos y nos concentramos solamente en viviendas, en las cuales encontramos que estaban las viviendas republicanas, las viviendas modernas y las viviendas contemporáneas.
Eso fue en el año 2008, 2009, que fue antesito de haberme graduado. En todas esas viviendas encontramos, bueno, medimos temperatura, humedad, velocidad de viento, volumen de aire, y lo que encontramos era que las viviendas que mejor se comportaban, un poquito más cercanas al confort, eran las más antiguas, porque estas tenían, además de unos lotes más grandes y rodeados de césped, de grama y de zonas verdes, tenían unas alturas considerables y una gran cantidad de ventanas, de vanos. El punto es que al ser más altas, la estratificación del aire, el aire caliente sube, entonces ya no tienen el aire aquí cerca a la cabeza donde uno está ocupando, y la ventilación ayudaba a extraerlo. Entonces eso, en comparación con las viviendas contemporáneas del año 2009, 2010, dio un mejor resultado. Ya cuando nos fuimos a las modernas, que era alrededor de la época del 60 y pico al 80 y pico, todavía estaban manteniendo algunas características de las casas del Prado, pero ya bajaban la altura. Y también tenían un manejo que me pareció espectacular en el tema de las protecciones solares. Quizás esas hubiesen sido las mejores si hubiesen manejado una mayor altura. Yo tengo una empresa que la empresa como tal se llama Arquitectura Bioclimática JIE SAS, que viene siendo mis dos apellidos, Hasir y El Jado, y la marca es Hasir Bioclimatic Architect. Entonces, en ese taller de diseño podemos diseñarle a una persona un proyecto teniendo en cuenta todas estas consideraciones bioclimáticas. O también hacemos consultorías a los arquitectos o a los ingenieros que nos traen sus proyectos, sus planos. Nosotros les hacemos una evaluación, hacemos una renderización térmica, así como un ingeniero civil hace un cálculo estructural en un software o de pronto con cálculos a mano, también lo hacemos nosotros, pero en la parte térmica. Revisamos la temperatura y la humedad. Y a partir de eso le generamos unas recomendaciones que pueden ser de material, puede ser de orientación, tamaño de ventana, mover un espacio hacia otro lado, protecciones solares. Es decir, cualquier cosa que nosotros veamos que va a ayudar a que el edificio se comporte mejor térmicamente hablando. Y eso, bueno, ¿cómo lo aplicamos en la universidad? A raíz de eso, pues uno le va mostrando a los estudiantes las experiencias. La mayoría de las veces son proyectos confidenciales, entonces algunas veces no podemos nombrar qué proyecto es, pero sí les muestro unos planos generales, las estrategias y los resultados térmicos, para que ellos vean la diferencia de pronto de un edificio sin estrategia versus un edificio con estrategia. El rango de ahorro podría llegar entre un 30 hasta un 60 en lo que yo he visto. A principio me daba la impresión que era más una especulación inmobiliaria. Ya con el pasar de los años he comenzado a ver proyectos que sí están bien orientados, que tienen una forma en planta alargada, con caras al este y al oeste cortas y caras largas al norte y al sur. Ya con eso tenemos con la orientación una gran batalla contra el clima, porque nosotros debemos protegernos del sol y con esa orientación correcta estamos logrando grandes avances. En el tema de pronto de protecciones solares, todavía de pronto veo que estaría faltando un poco, pero eso hace parte pues de la transición. Y de pronto una crítica al uso del vidrio en el trópico, porque si bien un vidrio pueda tener todas las características que se quieran de protección solar, la energía termina pasando un poquito, o mucho o poco, pero termina entrando al edificio, por un lado. Y por otro lado, si tenemos un edificio enfrente que quizá no tiene esas características del vidrio, este vidrio le va a reflejar la radiación y va a recalentar el de enfrente. Entonces, estamos en ese proceso y creo que en estos últimos 10, 12 años se ha venido avanzando.